Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta noche. Esta es un día más de bendición, una noche de bendición en la que podemos estar desde casa para tener este devocional, esta meditación de la palabra del Señor. Esperamos que todos estén allí unidos en casa, en familia. Si está con sus hijos, siéntelos ahí alrededor. Con su esposa, siéntelos alrededor, que escuchen la palabra de Dios. Recuerden lo que dice la palabra, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué grandioso es cuando en familia nos edificamos en la palabra del Señor. No hay nada más constructivo para la familia que ser edificados en la palabra, en la senda del Señor. Cuando transmitimos la palabra, cuando hacemos que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Este es un tiempo, hermanos, para estar vigilantes. Es un tiempo para estar vigilantes en la palabra del Señor. Es un tiempo para estar vigilantes de nuestra fe. Es un tiempo para que usted no caiga. Es un tiempo para que usted no se debilite. Antes, por el contrario, aumente su fe. Recuerde lo que dice 2 de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No descuide su vida cristiana. No se descuide. Levántese cada día en la fe en el Señor. Vigorice su fe, robustezca su fe, engorde su fe. Qué grandioso cuando estamos alertas y expectantes en un mundo tan escéptico, en un mundo con tanta carencia de fe, en un tiempo donde escasea la palabra de Dios. Es un tiempo para que usted y yo estemos vigilantes y creciendo en la palabra del Señor. Recuerde que la palabra, permanecer en la palabra del Señor, ser fieles a Dios, esto no es en vano. Por eso Pablo lo dijo: estad firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga para el reino, todo el esfuerzo que usted haga para el Señor, eso agrada a Dios. Y Dios le va a bendecir grande, abundante y generosamente. Hermanos, bienvenidos. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes esta noche a esta transmisión de la palabra del Señor. Les damos la bienvenida a todos. Qué especial cuando nos unimos todos en espíritu a contemplar la palabra del Señor y a meditar en ella. Todos unidos esta noche, así que quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a la familia, a los hijos, a todos nuestros amigos y hermanos que se unen a esta transmisión para meditar en la palabra del Señor. Sabe que esto es un gozo. Esto lo disfrutamos, meditar de la palabra del Señor. Debe de hacerse cada día, cada noche en su hogar, en su casa. No puede faltar la palabra de Dios. Vamos a orar. Oremos que el Señor nos dirija, que el Señor tome control de este tiempo, que si usted está pasando por un momento difícil, que el Señor le levante, que si su fe ha menguado esta noche, usted se ha levantado. Que si está derribado, que si está enfermo, tenga fe y Dios va a bendecirle y va a ministrarle. Este es un tiempo para evidenciar la fe. Este es un tiempo de fe. En medio de tanto escepticismo es un tiempo de fe. Vamos a orar esta noche al Señor y que Dios hable a través de su palabra, nos traiga iluminación a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, te bendecimos y te damos gracias en esta hora. Gracias por cada familia. Gracias por cada persona. Nos unimos en espíritu. Pedimos, Señor, que seamos levantados y confrontados
animados por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo. Te bendecimos, honramos y exaltamos tu nombre. Pedimos, Señor, que al meditar en tu palabra, ella hable al corazón, ella levante, Señor. Gracias por atraparnos, gracias por traernos. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. No hay ninguna otra motivación. Podríamos estar haciendo otro asunto en esta hora, quizás preparándonos para dormir, pero hacemos este devocional a esta hora con el ánimo de que el nombre del Señor sea exaltado y reverenciado por encima de todo nombre, por encima de cualquier persona. Esa es nuestra motivación. Nuestra principal motivación y única es que el nombre de Cristo sea glorificado y que usted sea bendecido y que el que no conozca de Dios a través de su palabra pueda acercarse a ella. Bienvenidos, hermanos, todos. Santi, démosle un saludo a algunos hermanos esta noche. Bueno, por aquí están todos los hermanos conectados, que nunca fallen en las transmisiones. Amén. Que Dios les bendiga a Ahora les doy todos. un aplauso a estos hermanos. Dios les bendiga. Cada día están aquí. Marlene Estrada, Marlene, hermana Marlene, que Dios la bendiga. a Julie Giraldo Duque, Julie Giraldo, que Dios le bendiga. a Abel Jiménez, Hermano Abel. que nos pide oración por su familia. Amén. Total. Ahorita vamos a estar orando. Hoy está Nori Chica, imagino que Felipe está ahí y nos dicen que la oración que hicimos anoche por Carlos, Dios la escuchó, ya está en casa. Ay, gloria a Gracias. Dios. Qué bonito testimonio. Anoche estuvimos orando por don Carlos. Nos lo saludan. Arley Castro, Hermano Arley, Dios lo bendiga. Fran Cruz, Frank Cruz. Dani Montoya Arcila, Dani, Dios lo bendiga. Álvaro Gómez, Hermano Álvaro y Julieta, que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Julio Vázquez y Magali, Julio, Magali, familia, que Dios los bendiga. Raúl, está con nosotros, Raúl es un hombre de Dios. Julián, Julián, Dios lo bendiga, Julián. Marjorie Ramírez, Marjorie Ramírez, prima mía, Dios te bendiga. Juan Esteban también está con Juan nosotros Esteban, hoy que Dios le bendiga. y muchos más. Y muchos más. Sin duda allí en casa usted está con hijos, familiares, con su cónyuge. Le damos a ellos también la bienvenida. Disculpen que no los podemos saludar a todos. Pero hermanos, estamos unidos en espíritu, en el espíritu del Señor. Esto nos une grandemente. Quiero recordar que estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros no debemos dejar de hacerlo. Por eso noche tras noche nuestra motivación es esta, que usted vaya cada día a la palabra de Dios. Ella es norma para su vida. Hemos estado leyendo toda la Biblia, vamos en el libro de Josué, la empezamos ayer, 4 capítulos, hoy 4 capítulos, desatrácese, comience a leer la palabra de Dios y verá que no es un libro cualquiera. Por eso insistimos, lea la palabra de Dios y su vida va a cambiar. Hay disciplinas que debemos de adquirir, disciplinas cristianas que debemos de adquirir, de nunca dejarlas. Pase lo que pase, debemos de mantenernos en oración y en lectura de la palabra de Dios. Ese es alimento. Así como usted necesita alimento sólido cada día para su cuerpo, necesita el sol, así la palabra de Dios es vida, es vital para nuestro corazón, para nuestra alma. Hermanos, esta noche quiero meditar con ustedes una gran preocupación del apóstol Pablo cuando comienza a desarrollarse el evangelio en el siglo I. Creo que Pablo estaba pensando en una exhortación para la iglesia en ese tiempo. Era una iglesia que estaba en una liviandad, una iglesia que estaba en una frialdad, una iglesia que se estaba mezclando con aspectos culturales paganos. Había una mezcla de religión y de cosas que no parecía que estaban bien.
Parecía que el asunto no estaba bien y Pablo trae una fuerte exhortación y un fuerte llamado a la iglesia. Sabe que es duro cuando nos cuestionan. Es duro cuando nos muestran que estamos en un error. Algunos no lo aceptan. Algunos no aceptan y se ofenden y no les gusta que les llamen la atención o que se les cuestione, que se les exhorte, porque creemos que todo lo estamos haciendo bien. Esa iglesia, muchos de estos hermanos creían que estaban bien, que llevaban un evangelio conforme al apostolado, conforme a Jesús. Pero Pablo trae una fuerte confrontación. Pablo trae una fuerte exhortación a esta iglesia y le da un campanazo de que las cosas no están bien. Quizás este es un campanazo de alerta para nosotros hoy día. Es una palabra para nosotros hoy día, este cuestionamiento que Pablo hace a la iglesia. He titulado esta meditación en esta noche un llamado a la madurez cristiana. Un llamado a la madurez cristiana. Algunos de nosotros pensamos que estamos muy bien, que las cosas andan bien, pero ¿sabe? Que nuestra conducta es la que muestra si nosotros tenemos una madurez cristiana o no somos maduros. Esta noche es una meditación para cristianos, para gente de iglesia, para gente que ha hecho iglesia y que se dice ser cristiana, porque esta noche hay una exhortación a vivir nuestra vida de acuerdo a una madurez cristiana. Y quisiera preguntar esta noche, y si usted quiere responder, ¿cuáles son las señales de la madurez cristiana? ¿Cuáles son señales en nuestra vida de madurez cristiana? Algunos pensarán que estamos muy bien. Otros dicen que ya se ganaron el cielo. Algunos creen que por ir a la iglesia, cargar una Biblia, por cantar canciones, son maduros espiritualmente. Ir a la iglesia no te hace maduro espiritualmente. Pablo habla a la iglesia. Y Pablo trae una exhortación tan tremenda a la iglesia que creo que estas palabras tienen que hacer eco para la iglesia de hoy, para el creyente de hoy. Déjeme brevemente referirme a algunos pasajes en los que en Efesios capítulo 4 Pablo está exhortando al creyente de su época. Bien puede ser un llamado para usted y para mí en esta noche que hacemos iglesia. Estamos haciendo iglesia y aunque no estemos en un lugar, aunque no estamos en la iglesia, nuestra madurez cristiana debe ser un sello distintivo cada día. El pastor no te está viendo, los líderes no te están viendo, ningún cristiano te está viendo, pero el Señor va contigo a donde quiera que vayas y es allí donde debes de demostrar cuál es tu madurez cristiana. Pablo en el capítulo 4 está exhortando a la iglesia. ¿Sabe desde dónde? Desde la cárcel. Pablo está en una cárcel y desde allí ruega a la iglesia que viva un cristianismo adecuado, el cristianismo que debe de ser, el cristianismo de Cristo, no el cristianismo humano, ni el cristianismo de vanas filosofías inventados por los hombres, sino exhorta a que se viva de acuerdo al carácter de Cristo. Dice, versículo 1, yo pues preso en el Señor. Él allí está preso, en una cárcel, en el Señor. Recuerden, ese Kyrios por el cual Él está en la cárcel. Está en la cárcel por el nombre de Jesús, por predicar el nombre de Cristo. Dice, yo desde esta cárcel les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Note esto. Note qué implicación tan fuerte la del llamado que Pablo le dice a la iglesia para que anden como es digno.
para que anden como debe de ser, para que vuestro comportamiento sea de acuerdo al llamado de Cristo. Qué exhortación la de Pablo, qué exhortación para nosotros en tiempo de tanta liviandad, en tiempo de tanta decadencia del evangelio, en tiempo donde falta tanto compromiso, donde pasan los días, los meses y los años, y a los cristianos de hoy en día les hace falta tanto carácter, tanto compromiso con Dios. ¿Saben? Que muchos de ellos no se distinguen entre quien no conoce a Dios y entre quien es conocedor de Dios. Muchos no se distinguen. No tienen un sello distintivo. Por eso Pablo le dice a esta iglesia, anden de acuerdo al llamamiento santo de Dios. Creo que esta noche es un llamado para andar de acuerdo al llamamiento santo de Dios. Nos ha llamado el Señor para andar como es digno de la vocación, digno de acuerdo a su nombre. En este pasaje encontramos dos cosas. Déjenme referir dos cosas de nuestra conducta cristiana. Número uno, la conducta cristiana. La conducta, cómo ha de ser nuestra ética, nuestra práctica, cómo hemos de andar nosotros. Dice Pablo a esta iglesia, le dice, anden con toda humildad, con toda humildad. Le pregunto esta noche, ¿es usted humilde? ¿Es usted una persona humilde de corazón? Oprima la arrogancia y la soberbia en su corazón. Quizás es una virtud que en muchos de nosotros no hemos dejado que Cristo la domine, sino que en nosotros se encumbra la soberbia y el orgullo con toda humildad. Si algo le falta, si algo ha perdido el cristiano de hoy es humildad. No solamente Pablo se refiere a la humildad, también dice, y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. ¿Sabe? Que somos tan explosivos, no aguantamos. De momento estamos calmados y prendemos de inmediato. Y Pablo nos está recordando la humildad y la mansedumbre. También Pablo les dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Sabe? Que esto solo es para creyentes. Solamente quienes han nacido de nuevo, quienes son regenerados por el poder de Dios, pueden hablar de humildad, pueden hablar de mansedumbre y pueden hablar de tolerancia. Porque en el mundo no hay sino soberbia, en el mundo no hay sino orgullo. En el mundo no se conoce esto. Esto es solamente para cristianos. Y luego Pablo le dice, guarden la fe, guarden la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Note para qué fuimos nosotros llamados. Usted ha sido llamado en algo específico, porque eso es el evangelio. Pablo nos está llamando a ser maduros, a madurar. Pasa el tiempo y parece que en muchos creyentes no hay evidencia sólida de la madurez cristiana. El Señor nos llama a esto, a vivir en la dignidad de vuestra vocación conforme hemos sido llamados. La vida cristiana no es solamente ir a la iglesia. De hecho, ahora no estamos yendo a la iglesia. ¿Y cómo es su conducta? ¿Cómo es su humildad? ¿Cómo es su mansedumbre? ¿Cómo es su tolerancia? Es allí en su casa donde se muestra el verdadero cristiano. Le digo algo, ser cristiano en una iglesia es muy fácil. Ser cristiano en la iglesia es sumamente fácil, porque cuando vas a la iglesia te tratan bien, la gente te saluda, hay canciones, hay meditación de la palabra, hay acercamiento y confraternidad. Es muy fácil vivir el evangelio
Es muy fácil tener humildad, tener mansedumbre y tener tolerancia en la iglesia. Pero vívalo en su casa. Vívalo allí. Es allí en tu casa donde en esta hora, en este tiempo, estás evidenciando a qué fuiste llamado y quién te llamó. Es allí en tu casa donde debes de dar ejemplo. Es allí en tu casa, en familia, que estás haciendo iglesia, donde debe primar la misericordia, la humildad, la mansedumbre, la tolerancia. O quizás eres una bomba de tiempo que explotas con nada en tu casa. Ser cristiano en la iglesia es muy fácil, pero el verdadero creyente se conoce fuera de la iglesia. En nuestras casas es donde nos miden el verdadero aceite que tenemos, el aceite de Dios. Así que Pablo en esta hora habla a la iglesia de hoy. El Señor habla a la iglesia de hoy para vivir en la madurez cristiana conforme al carácter de Jesucristo. El evangelio no es una religión. El evangelio es un llamado. Este es un llamado a vivir el proceso de Cristo en nuestra vida. ¿Sabe? Que este pasaje tiene dos cosas. Tiene la conducta del cristiano, cómo hemos de vivir. Y lo segundo, el resultado. Esto tiene un resultado y este resultado es el resultado de Dios. Cuando usted anda de acuerdo a la conducta de Cristo, entonces dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos. Eso anterior es para que lleguemos a la unidad de la fe. Que nuestra fe tenga una medida elevada. Que nuestra fe no sea pequeña, que nuestra fe no sea reducida por los problemas, que nuestra fe no mengüe, sino que tengamos fe hasta que lleguemos a la medida de la fe en Cristo. Y la fe en Cristo es una fe completa, es una fe superior, no es una fe humana, es una fe que está basada en la palabra sólida de Dios. El segundo resultado es que tenemos el conocimiento del Hijo de Dios. Solo quien vive un proceso de madurez cristiana, solo quien es maduro puede decir que conoce al Hijo de Dios. Qué grandioso tener conocimiento de Cristo, tener conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que dice aquí, hasta un varón perfecto, a la medida, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Note esto, este galardón, este don que nos da a nosotros el Señor, de llegar hasta la medida de Jesucristo, hasta la plenitud de Jesucristo. Por eso el evangelio es diferente. Por eso el evangelio cambia. Por eso quienes abrimos el corazón para el Señor, tenemos la gran oportunidad y la gran bendición de tener la plenitud de Cristo en nuestra vida. Por eso un cristiano no está amargado. Por eso un cristiano, así sea pobre en cuanto a lo material, no está arruinado porque su espíritu vive y vive por Cristo. Por eso un cristiano no se suicida. Un cristiano no se quita la vida, porque un cristiano tiene la plenitud de Cristo en su corazón. Quien está desprovisto de Dios, quien está vacío de Dios, piensa en quitarse la vida. Pero quien se llena de Jesús en el corazón, quien tiene la plenitud de Cristo en su vida, de su interior correrán ríos de agua viva, como dice la palabra del Señor. ¿Sabe a qué nos lleva la palabra de Dios? La fe y el conocimiento de Cristo nos lleva a que ya no seamos niños espirituales, a que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, gente que es llevada por la corriente de este mundo, que no están estables, que no están sólidos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por ideologías de hombres que se inventan artimañas para engañar. Solo quien está provisto de la bendición de Dios puede hacer frente a todos los engaños, a todas las artimañas, a todos los errores que
han inundado y han minado el día de hoy. La Biblia es como un espejo que nos muestra el corazón, pero muestra el corazón del otro. Por eso la palabra del Señor nos da discernimiento para que nosotros podamos estar en la verdad. El versículo 15 es extraordinario, dice, sino que siendo la verdad en amor, escuche esto, siendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sabe a qué? ¿A qué nos invita la palabra del Señor? A que crezcamos en Cristo. Le dejo esa afirmación. Crezcamos en Cristo. Esa es la consigna. La madurez espiritual, la madurez cristiana se resume en crecer en Cristo. La vida cristiana es un proceso. La vida cristiana es un proceso en el que avanzamos cada día, en el que dejamos el pecado, en el que dejamos la amargura, en el que dejamos el resentimiento, en el que no cargamos el pecado a cuestas de nuestra vida. Hay personas que a través de los años cargan su pecado, 15, 20 años con el mismo odio, con el mismo rencor, no se hablan con los parientes, odian sus parientes. ¿Dónde está el proceso de Cristo en su vida? ¿Dónde está la madurez cristiana? ¿Dónde está la formación de Cristo en su vida? ¿Sabe qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña el camino de la excelencia, el camino para ser excelentes. Solamente quienes conocen a Jesús comienzan a trazar un camino de excelencia. El mundo no conoce esto. El mundo no conoce las virtudes de Dios por cuanto no han nacido de nuevo. Pero quien anda en el camino de Cristo se ha sometido a un proceso de madurez cristiana que lo va a llevar a la excelencia. Nosotros somos llamados a la excelencia. El cristiano es llamado a la excelencia, a dejar la ruina, a dejar la mentira, a dejar las malas palabrerías. ¡Qué tristeza! Que todavía hay hermanos que manejan un vocabulario soez y vulgar. No han dejado que Cristo transforme su boca, porque no ha sido transformado el corazón. Cuando el corazón de una persona no es transformado por Cristo, su boca y sus acciones no han sido regeneradas. Por eso hay personas que se dicen ser cristianos y en su casa son una tormenta, son un vendaval. Cuando abren la boca no hablan vida, sino que hablan mentira, hablan lo que no es, porque no se han sometido a la madurez cristiana. Esta palabra nos lleva a la excelencia, pero nos lleva a la vida que agrada a Dios. Esto es lo que agrada a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, es más que ir a la iglesia, es más que cantar alabanzas, es más que decir que usted es creyente, es empezar a vivir en el camino de la excelencia de Dios, porque Dios es excelente. Dios es excelente y Dios quiere que sus hijos sean excelentes, que sus hijos tengan la transformación y el cambio y que estemos a la medida de Cristo, que estemos a la altura. Ese es el camino de la excelencia. Pero esto no solamente agrada a Dios, este camino. Este es el camino estructural de la humanización del hombre. La verdadera humanidad se basa en el conocimiento de Dios. Realmente quien conoce a Dios es el verdadero humano. La deshumanización que hay en el mundo es por la falta de conocer a Cristo. Es por la falta de conocer a Dios. Todos los esfuerzos educativos, todos los esfuerzos del Estado para ser un buen hombre no da resultados y no da frutos, porque la verdadera humanización viene de Dios. El verdadero amor al prójimo, el respeto por la dignidad humana, está en conocer a Dios. Solo quien conoce a Dios es el verdadero hombre, es el verdadero semejante.
En Dios no se concibe el enemigo, no se concibe la retaliación y la violencia. ¿Por qué existe todo esto? Por la ausencia y el vacío de Dios en el corazón. ¿Sabe qué es esto? Este es el evangelio práctico. Este es el verdadero evangelio que nosotros debemos de llevar. El evangelio práctico no es leer la Biblia. El evangelio práctico no es cantar, no es ir a la iglesia, no es escuchar música en nuestras casas. El verdadero evangelio es andar en dignidad de acuerdo al llamado de nuestra vocación. Ese es el evangelio práctico, andar en humildad, andar en amor, andar en la verdad, andar en el espíritu y en la unidad de Dios. Esto es madurez cristiana. Hoy en día hay ausencia de identidad cristiana. Esta palabra tiene que darnos identidad cristiana. Hoy muchos dicen ser cristianos, pero no se identifican con Cristo. No tienen identidad con Cristo. Hermano, empiece a crecer en su vida. Empiece a formar su vida de acuerdo a la madurez y el carácter de Cristo. Ser cristiano no es un título, no es un nombre. ¿Sabe que ser cristiano le queda tan grande a muchas personas? Es un título tan honorífico, tan grande, que a muchos les queda grande. Cuando empezaron a llamar cristianos, a los primeros cristianos en el siglo primero fue en un contexto de violencia y de persecución contra ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos se identificaron con Cristo, mostraron la madurez cristiana que aún los llevó hasta la propia muerte. Hoy en día nos falta identidad cristiana, nos falta madurez cristiana. Empiece a leer la Biblia, empiece a adquirir disciplinas cristianas como la oración, como el ayuno, como la lectura de la palabra. Empiece a meterse con el Señor en el secreto de Dios y usted va a entender y a madurar espiritualmente. Si algo le falta al creyente de hoy es madurez cristiana, disciplina cristiana. Empiece a meterse con el Señor y usted entenderá que la plenitud de Cristo es buscarle, que le entendemos al Señor cuando maduramos y cuando le buscamos. Vamos a orar esta noche. Que el Señor tome nuestras mentes, que el Señor nos ayude a estar en unidad, que el Señor nos ayude a ser disciplinados, que el Señor nos ayude a sacar tiempo para Él, a vivir en la dimensión del reino de los hijos de Dios. Vamos a orar por las peticiones, vamos a orar por su petición, por su necesidad. Tenga fe, abra su corazón, principalmente tenga fe para abrir el corazón al Señor. ¿Sabe que la vida cristiana es grandiosa? La vida cristiana no es para estar amargados y para estar en medio de las preocupaciones. La vida cristiana es para vivir en la plenitud de Cristo en nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos en esta hora, en esta noche. Te alabamos y te bendecimos. Señor, pedimos que tomes control de cada vida, de cada situación. Te honramos y te bendecimos. Pedimos, Dios, que cada persona en esta hora sea exhortada a vivir de acuerdo a la madurez en Cristo, a crecer, a abrir el corazón, a levantarse, Señor, a someterse a un proceso de restauración, de vida, a nacer de nuevo, a ser regenerado en ti. Señor, levanta cada familia, cada vida en esta hora. Pedimos un milagro de lo alto, Señor. Pedimos que aquel que está abatido, que está quebrantado, Señor, tú hables a su corazón y que sea levantado, que sea transformado. Señor, oramos por aquel que está decaído, por aquel que está alejado, por aquel que está apartado, para que lo traiga, Señor. Oramos, Señor, en favor de él. Pedimos tu misericordia sobre esta persona. Señor, perdona nuestra negligencia.
Perdona nuestra falta de cordura. Perdona nuestra falta de madurez espiritual. Ayúdanos a crecer. Este mundo, Señor, necesita ver cristianos que tienen el rótulo de cristianos en completa madurez, con el distintivo del Espíritu Santo en el corazón. Señor, bendice cada persona, levántale, cada familia, Señor, trae vida y vida en abundante, Señor, a cada uno de los que estamos esta noche, Señor, meditando. Estamos en espíritu, tú nos congregas, Señor, tú nos unes. Señor, oramos por cada petición. Allí donde está, levante su petición al Señor. Dígale, Señor, esta es mi necesidad. La pongo delante de ti. Esta es mi necesidad. Señor, oramos por cada familia. Oramos por cada hermano. Tú conoces cada necesidad, cada petición, Señor. Toca los corazones. Primero oramos, Señor, que sean levantados, que su alma y su espíritu, Señor, se acerquen a ti, que tengan hambre y sed de ti. Señor, oramos por los que están enfermos. Pedimos sanidad. Pedimos que tú les toques, Señor, que tú restaures sus cuerpos, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos. Señor, oramos por los que están pasando escasez económica, los que no tienen empleo. Señor, trae restauración. Señor, levántales en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros hermanos, los que están en cada esquina, en cada municipio, en cada país, en cada ciudad. Pedimos que tú les bendigas, que tú intervengas poderosamente. Esta noche, Señor, nos une el Espíritu Santo. Estamos unidos en Cristo, una fe, un bautismo, un solo Señor. Ese es nuestro Cristo. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos das en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Quédese en la paz del Señor. Un abrazo bien fuerte. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga. Si el Señor nos permite, mañana 8:30 de la noche. Que el Señor le bendiga.